wafer de silicio del tamaño de un plato de postre, 300 milímetros de diámetro, menos de 1 milímetro de grosor. Sobre su superficie, grabadas con luz ultravioleta, viven hasta 1000 chips independientes. Cada uno contiene hasta 15.000 millones de transistores. El proceso que los pone ahí tarda entre 2 y 3 meses, involucra más de 500 pasos secuenciales y ocurre en ambientes 1000 veces más limpios que un quirófano. Empieza con arena de playa. Veamos cómo 200 kilogramos de silicio fundido a 1420 grados se convierten en chips con transistores de 2 nanómetros, fabricados en las instalaciones industriales más controladas que existen. Todo comienza en una mina de cuarzo. La sílice extraída, dióxido de silicio puro en un 99%, se carga en hornos de arco eléctrico, que alcanzan los 1700 grados centígrados. A esa temperatura, el oxígeno se separa del silicio mediante una reacción con carbono, produciendo silicio metálico con una pureza del 98%. Ese 2% restante de impurezas es suficiente para inutilizarlo en electrónica. El paso siguiente lleva la pureza hasta 99%, 9 nueves. Se llama silicio de grado semiconductor y es uno de los materiales más puros que la industria fabrica a escala masiva. El silicio de grado semiconductor entra en un reactor Czochralski. Dentro, una resistencia eléctrica funde el material a exactamente 1420 grados centígrados, el punto de fusión del silicio. El operador introduce una semilla de cristal, un fragmento de silicio monocristalino de apenas 5 milímetros, y la hace girar lentamente sobre el baño fundido a entre 10 y 20 revoluciones por minuto, mientras el crisol rota en sentido contrario a entre 5 y 10 RPM. La semilla extrae el silicio líquido hacia arriba. Al alejarse del calor, el material se solidifica adoptando la estructura cristalina de la semilla. El resultado, después de 24 a 48 horas de extracción continua, es un lingote cilíndrico monocristalino, 200 kilogramos de peso, 300 milímetros de diámetro hasta 2 metros de longitud. La orientación cristalina debe mantenerse uniforme en todo el lingote, con una desviación máxima de 0.5 grados. Cualquier variación mayor altera la conductividad eléctrica del material y vuelve inutilizable ese segmento. El lingote enfriado se rectifica mecánicamente para lograr un diámetro exacto de 300 milímetros, plus 0.2 milímetros antes de pasar al corte. El lingote se corta en rodajas, los wafers, usando sierras de hilo diamantado. El hilo tiene un diámetro de 0.1 milímetros y avanza a 20 metros por segundo. Cada corte produce un wafer de entre 775 y 925 micrómetros de espesor, dependiendo del diámetro. La tolerancia de planitud es de plus 2 micrómetros en toda la superficie, 2 milésimas de milímetro. Para contexto, un cabello humano mide entre 60 y 80 micrómetros. Después del corte, los wafers pasan por un proceso de pulido químico-mecánico, CMP por sus siglas en inglés, que usa una mezcla de partículas abrasivas de sílice coloidal y solución alcalina. La rugosidad superficial final debe ser inferior a 0.1 nanómetros, una décima parte de un átomo de silicio de diámetro. Si la superficie presenta una irregularidad de 0.5 nanómetros o más en la zona activa, el transistor fabricado sobre ese punto opera con una corriente de fuga 40% superior a la especificación, lo que eleva el consumo energético del chip completo y lo descarta del control de calidad final. Con el wafer pulido comienza la litografía, el proceso de imprimir los circuitos sobre el silicio. Primero, el wafer entra en un horno de oxidación a 1000 grados centígrados en atmósfera de vapor de agua. En 90 minutos crece sobre su superficie una capa de dióxido de silicio de entre 5 y 100 nanómetros de espesor, según el nodo tecnológico. Esta capa actúa como aislante eléctrico entre las capas del circuito. Luego, el wafer recibe una capa de fotoresina,
un polímero fotosensible líquido, aplicada por centrifugación a 3000 RPM durante 30 segundos. El resultado es una película uniforme de 100 a 500 nanómetros de espesor, con variación máxima del 1% en toda la superficie de 300 milímetros. La fotorresina se precocina a 90 grados durante 60 segundos para evaporar el solvente. A continuación, entra la máquina de litografía, que proyecta el patrón del circuito sobre la fotorresina usando luz ultravioleta extrema, EUV, con una longitud de onda de 13.5 nanómetros. La máscara que contiene el diseño se reduce ópticamente en un factor de 4 precares antes de proyectarse sobre el wafer. La fotorresina expuesta cambia su solubilidad química. Un baño de solución reveladora elimina las zonas expuestas o no expuestas, según el tipo de resina, dejando el patrón del circuito grabado en la superficie. Este ciclo completo, oxidación, deposición de resina, exposición, revelado, se repite entre 40 y 80 veces para construir las capas del chip. Una sola máquina de litografía EUV pesa 180 toneladas, ocupa el espacio de 3 autobuses urbanos y contiene más de 100.000 componentes individuales. Solo existe un fabricante en el mundo capaz de producirlas, ASML, en los Países Bajos. El tiempo de fabricación de una unidad es de aproximadamente 18 meses. El precio, $350 millones por máquina. Una fábrica de chips avanzados puede operar entre 10 y 20 de estas máquinas simultáneamente. La fuente de luz EUV se genera disparando pulsos de láser de CO2 a 50.000 gotas de estaño fundido por segundo, cada gota de 30 micrómetros de diámetro. El impacto del láser convierte el estaño en plasma a 500.000 grados centígrados que emite radiación EUV. Este mecanismo fue desarrollado a lo largo de 20 años de investigación y requiere un vacío casi perfecto, presión inferior a 0.01 pascales, para que la luz no sea absorbida por el aire antes de llegar al wafer. Después de la litografía, el wafer pasa por el proceso de dopado iónico, la introducción controlada de impurezas en el silicio para modificar sus propiedades eléctricas. Se usan dos tipos de átomos dopantes, fósforo o arsénico para crear zonas de tipo N, con exceso de electrones, y boro para crear zonas de tipo P, con deficiencia de electrones. La unión de estas zonas forma los transistores. El dopado se realiza acelerando iones del material dopante en un campo eléctrico de hasta 200.000 voltios e impactándolos contra el wafer. La profundidad de penetración, entre 10 y 200 nanómetros, se controla ajustando la energía del haz. La concentración de dopante debe estar entre 1015 y 1021 átomos por centímetro cúbico, con una variación máxima del 2% en toda la superficie del wafer. Después del dopado, el wafer se somete a un recocido térmico a 1000 grados durante 10 segundos para activar los átomos implantados y reparar el daño cristalino producido por el impacto iónico. A continuación comienza la metalización, la creación de los conductores que conectan los transistores entre sí. Se deposita tungsteno para los contactos verticales y cobre para las interconexiones horizontales. El cobre se deposita mediante electrodeposición en baños de sulfato de cúprico. Un chip moderno puede tener entre 12 y 15 capas de metal superpuestas. La longitud total de los conductores de cobre dentro de un chip de 100 mm mitrate supera los 10 kilómetros. Cada capa de metal se separa de la siguiente por una capa dieléctrica de óxido de silicio o materiales de baja constante dieléctrica, low K, para reducir la capacitancia parásita. Este proceso de deposición, litografía y grabado para las capas de metal representa aproximadamente el 40% del tiempo total de fabricación del wafer. La sala limpia donde ocurre todo esto se clasifica según la norma ISO. Una sala de cirugía convencional es ISO 5, máximo 3520 partículas de 0.5 micrómetros por metro cúbico de aire. Las zonas de litografía en una fábrica de chips avanzados operan en ISO 1, máximo 10 partículas del mismo tamaño por metro cúbico. Para lograrlo, el aire se filtra mediante sistemas EPA y ULPA, que renuevan el volumen completo de la sala entre 600 y 1000 veces por hora. La temperatura se mantiene a 21 grados centígrados plus 0.01 grados.
la humedad relativa a 45% plus 1%. Las vibraciones del piso se amortiguan con sistemas neumáticos que aíslan las máquinas de cualquier perturbación superior a 0.1 micrómetros de amplitud. Los operadores visten trajes de sala limpia, bunny suits, que cubren la totalidad del cuerpo y filtran las partículas generadas por la piel y el cabello. Cada persona genera aproximadamente 100.000 partículas de 0.3 micrómetros por minuto en reposo. Con el traje, esa cifra cae a menos de 1.000. Antes de ingresar, pasan por una ducha de aire de 30 segundos que elimina las partículas adheridas al traje. Una sola partícula de 0.1 micrómetros depositada sobre un transistor de 2 nanómetros puede provocar un cortocircuito entre dos conductores separados por 5 nanómetros, inutilizando el chip completo y potencialmente los chips adyacentes en el mismo wafer. Un wafer de 300 milímetros procesado en un nodo de 3 nanómetros contiene hasta 1.000 chips individuales. Cada chip puede albergar hasta 15.000 millones de transistores, en total hasta 15 billones de transistores por wafer. La densidad equivalente es de 170 millones de transistores por milímetro cuadrado. Para visualizar esa cifra, si cada transistor tuviera el tamaño de una persona, el milímetro cuadrado del chip equivaldría a agrupar a toda la población de Rusia en el área de un campo de fútbol, con espacio libre entre ellas. La industria global de semiconductores fabricó en 2023 aproximadamente 1 billón de chips, uno seguido de 12 ceros. Las principales fábricas, llamadas fabs, operan las 24 horas del día, 365 días al año. Una fab avanzada de TSMC en Taiwán procesa alrededor de 100.000 wafers de 300 milímetros por mes. El valor de un wafer completamente procesado en nodo de 3 nanómetros antes del corte supera los $17.000. El costo de construir una fab de última generación supera los $20.000 millones, lo que la convierte en una de las inversiones industriales más grandes que existen. La ley de Moore, formulada por Gordon Moore en 1965, predijo que el número de transistores en un chip se duplicaría cada 2 años. En 1971, el Intel 4004 contenía 2.300 transistores. En 2024, el Apple M4 contiene 28.000 millones. La predicción se ha cumplido con una desviación menor al 10% durante casi 6 décadas. Antes de cortar el wafer, cada chip se prueba eléctricamente in situ mediante sondas de contacto que aplican señales de prueba a los pads de cada chip. Este proceso, wafer probing, dura entre 2 y 5 segundos por chip y verifica miles de parámetros: velocidad de operación, consumo de corriente de fuga, integridad de cada bloque funcional. Los chips que no superan las pruebas se marcan con tinta y se descartan en el corte. La tasa de chips funcionales por wafer varía entre el 50% y el 90%, dependiendo de la madurez del proceso y el nodo tecnológico. En un nodo nuevo, el yield inicial puede ser del 30%. Tras 12 a 18 meses de optimización, sube por encima del 80%. Un yield del 70% en un wafer de 1.000 chips a $17.000 representa un El corte del wafer se realiza con sierras de diamante o láser de picosegundos con una precisión de posicionamiento de +1 micrómetro. Cada chip, ahora llamado DIP, se coloca sobre un sustrato de cerámica o plástico y se conecta mediante hilos de bonding de aluminio o cobre de 25 micrómetros de diámetro o mediante bolts de estaño en configuración flip chip. El empaque protege el DIP y provee los pinos de conexión al circuito impreso. Los chips empacados se prueban nuevamente a temperatura de operación entre 40 y 125 grados centígrados antes de la envío. El mercado global de semiconductores factura $500 millones de dólares. Superar el $1 billón antes de 2030.
Arena con 99,99 texture mi 0.10% de pureza, lingotes de 200 kilogramos, transistores de 2 nanómetros, 80 ciclos de litografía, salas con 10 partículas por metro cúbico de aire, 15.000 millones de transistores por chip. El proceso completo, desde el cuarzo hasta el chip empacado, tarda entre 60 y 90 días. Un dato que resume la escala: si los transistores fabricados en un solo año por la industria global se colocaran en fila, la longitud superaría 10 veces la distancia de la Tierra a Neptuno. ¿Qué otro proceso de fabricación de alta precisión quieres ver desmenuzado en el canal? Escríbelo en los comentarios, y si este tipo de contenido técnico te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Ad Centos Niro.